Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Muy bonito, que tiene que ver con el regreso de nuestro Señor. Y bueno, pues vamos a tomar una enseñanza que tiene por título Con mi lámpara encendida. Y pues más o menos ustedes se van a dar una idea, o ya se están dando una idea de lo que viene. Y le voy a pedir que primero me acompañe a Primera Carta de Tesalonicenses 5:1. Primera a los Tesalonicenses 5:1. Y así dice: en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción. Así como llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como ladrón, sino que todos ustedes son hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Bueno, en este texto, el apóstol Pablo está haciendo uso de muchas otras enseñanzas que dio. Sin embargo, hay algo que es bien importante, es saber que la carta a los tesalonicenses fueron las primeras que el apóstol Pablo escribió a la iglesia. Las cartas no las escribió de acuerdo a cómo está el orden en la Biblia. Cronológicamente, pues así las dispusieron ahora sí que quienes se encargaron de ordenar el canon bíblico, así se dice, pero desde el punto de vista cronológico, las cartas a los tesalonicenses son las primeras que se le dio a la iglesia. Y aquí el apóstol Pablo, pues, está convencido, como él dice, ustedes saben, a ustedes no los va a tomar por sorpresa. O sea, él estaba convencido de la palabra que había sembrado en el corazón de estos creyentes en Tesalónica, porque pues bueno, eso era lo que hacía Pablo, establecer las verdades del Evangelio, y dentro del mensaje del Evangelio pues está el regreso inminente del Señor. De tal manera que ahora lo que hace el apóstol es exhortarlos a reconocer los tiempos y perseverar hasta el final. Y eso es algo que el apóstol estableció en muchas de sus cartas. El estar atentos, igualmente el Señor lo dijo, estén atentos, oren, estén pendientes, porque, pues como dijo él, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? O sea, siempre tenemos nosotros la desventaja de nuestra naturaleza, y por eso siempre se nos exhorta a estar atentos, a tener una relación muy cercana al Señor. Y Pablo, siempre preocupado por dar a la iglesia el consejo de Dios, sabía que solo afirmando a la iglesia en la fe, pues podían permanecer alertas, y sobre todo ante el inminente regreso de Jesús. Porque la verdadera iglesia de Cristo, y esto lo tenemos que tener tenemos que tener convicción, realmente nosotros sí estamos esperando que el Señor venga, ¿verdad? Y por eso tenemos que estar preparados. Es muy lamentable a veces ver formas de vida dentro de la iglesia, como que si los hermanos no se dieran cuenta que el Señor va a regresar algún día, o como que si los hermanos no se dieran cuenta que algún día van a tener que entregar cuentas delante de Dios. El mismo Jesús lo dijo en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. De ahí también al entender que todo está bajo la voluntad de Dios, pues ha resultado es muy lamentable que incluso
algunas corrientes cristianas, algunos líderes espirituales, se atrevan a dar fechas del cumplimiento de estos acontecimientos. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento que nadie puede saberlo. Pero sí se ha usado como un instrumento, un recurso para causar dependencia, para causar sensacionalismo, temor o algún otro tipo de reacción entre la gente, cuando la gente ignora la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchas sectas que provocan temor en las personas ante el regreso de Cristo o ante lo que conocemos como fin de los tiempos, y bueno, eso los hace canalizar ese temor a favor de sus mismas creencias, a favor de sus doctrinas. Pero la palabra de Dios no nos oculta nada, mis hermanos, no nos engaña acerca de los tiempos. Por eso la importancia de conocer el consejo de Dios, que incluye estos eventos de los tiempos finales, porque precisamente el Señor, hablando de estas señales, porque hay señales que van a anteceder el regreso, en una parábola que conocemos como la parábola de las 10 vírgenes, Él hace una exposición de este evento, ¿verdad? Y ese es el que vamos a ver hoy. ¿Cómo es que tenemos que estar alertas ante el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo? El Señor en Mateo 25, a partir del versículo 1, dice lo siguiente, y dice: en aquel tiempo, o sea, en el tiempo final, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas, también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes les respondieron: a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas con él a las bodas entraron con él, y se cerró la puerta. Después llevaron también las otras vírgenes y decían: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: de cierto les digo que no las conozco. Termina el Señor, porque esta es una enseñanza que le está dando a los discípulos, diciendo: estén atentos, porque ustedes no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, solamente con una atenta mirada a esta parábola, nos permite identificar aspectos que podemos considerar como un común denominador en la condición espiritual del hombre, en la iglesia de toda generación. Y esta es la apatía. La apatía, la negligencia, sobre todo en las cosas que tienen que ver con el Señor y las consecuencias, ¿verdad? Buenas o malas, dependiendo de la atención que se ponga en ellas. En esta parábola encontramos varios protagonistas. Primero habla de 10 vírgenes o doncellas. Después vamos a ver a unos pregoneros y un esposo. De las 10 vírgenes, 5 son prudentes, 5 son insensatas. ¿A quién representan las prudentes? A creyentes fieles, creyentes consagrados, los que se preparan para recibir al Señor y por eso permanecen alerta. Las insensatas representan personas de diversas posiciones espirituales. Por ejemplo, como los religiosos que solamente profesan una religión, pero sin Cristo, que solamente son religiosos. Otros que son creyentes que se identifican como cristianos, pero que por su forma de vida, pues se ve que solamente son simpatizantes de la fe, pero no se consagran, no se entregan en una condición completa al Señor, ¿verdad?
podríamos considerarlos como imitadores que buscan doctrinas ligeras y que, así como la cizaña se confunde con el trigo, al no ser regenerados, o sea, al no ser nacidos de nuevo, pues no dan fruto. Por eso no se consagran al Señor. Por eso viven, como les decía, como si Cristo jamás fuese a regresar. ¿Sí saben por qué se habla mucho de esta comparación entre trigo y cizaña? Porque son dos plantas que crecen iguales. En su crecimiento no las puede uno distinguir, solamente cuando dan fruto. ¿Qué pasa con la cizaña? La cizaña sigue creyendo, o sea, sigue creciendo, y finalmente es una espiga. Pero llega un momento en que el trigo da fruto, la plantita del trigo, y lo que hace es este pámpano, llamémosle así, de trigo, hace que incluso la plantita se incline, como que se agache un poquito. Bueno, todo esto tiene una representación bíblica, de tal manera que así muchos, solamente por sus frutos, los vamos a conocer, como dice la misma Escritura. El esposo, ¿a quién representa? A Jesús, que en cualquier momento puede regresar por su novia. ¿Quién es su novia? La iglesia por la que dio su vida, la que redimió con su sangre. Se habla de lámpara. La lámpara representa el corazón, representa la condición espiritual de la persona. El aceite representa el Espíritu Santo, que es el sello que garantiza nuestro encuentro con el Señor. Ustedes saben que cuando nacimos de nuevo fuimos sellados por el Espíritu Santo y Él es nuestra garantía de que vamos a llegar con Él. Bueno, recuerde que las parábolas el Señor las usaba tomando una costumbre o un hecho cotidiano para dar una enseñanza espiritual. Por eso todo es un símil, ¿verdad? Y con esta parábola el Señor ilustra perfectamente no solamente la actitud vigilante que debe exhibir quienes profesamos la fe cristiana, también la consagración, también la condición espiritual que los va a identificar como hijos de Dios. De tal manera que el Señor usa una costumbre, y esa costumbre era una boda judía. En las bodas judías, en aquel tiempo, ¿verdad? Uno de las tradiciones consistía en acompañar a la novia a la casa del novio, y esto era de noche. Para eso se requerían lámparas de aceite para alumbrar el camino. Así que quienes no tenían cómo llenar su lámpara se rezagaban, y el riesgo que era quedar afuera, no entraban a la boda, ¿verdad? Entonces vamos a notar que al mencionar a 5 como prudentes y 5 como insensatas, primeramente no las está juzgando como buenas o malas. Aquí lo que se está señalando es una condición espiritual que las llevó a pagar consecuencias eternas. Fíjese lo más terrible, ¿verdad? Aquí podemos ver en las insensatas lo que el Señor mencionaba como a quien edifica sobre la roca y quien edifica sobre la arena, ¿verdad? Llamaré prudente al que edifica sobre la roca, llamaré insensato al que edifica sobre la arena. De manera que las insensatas, en el versículo 3, dice que tomaron sus lámparas, o sea, estaban esperando al novio, pero no llevaron aceite. Las prudentes llevaron sus lámparas, pero también vasijas con aceite. ¿Qué nos indica? Que como el tiempo es de Dios y no sabemos cuándo va a venir el Señor, a los creyentes, ¿qué nos corresponde? Estar preparados con nuestra lámpara encendida y también con una dotación de aceite. Es decir, un corazón lleno de su espíritu y una provisión permanente. ¿De dónde vamos a sacar esta provisión? De su palabra, de estarnos alimentando constantemente. Aquí quiero resaltar algo. Las 10 estaban juntas. Las 10 tenían la intención de recibir al esposo.
al novio. Al caer la noche, tuvieron que prender sus lámparas para alumbrar el camino, pero todas estaban juntas. El mismo apóstol Pablo expresó en la carta a los Romanos, dice, la noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con honestidad, como la luz del día. No andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, ni en contiendas, ni envidias. Más bien revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Esto se llama prudencia, esto se llama santidad, esto se llama caminar con Dios. Bueno, ahora, las insensatas se presume que solo avanzaron cierta distancia junto a las prudentes. ¿Por qué? Porque no tenían su lámpara con suficiente aceite. Llegó el momento que su lámpara se apagó, pero no tenían provisión para llenarla, para seguirse alumbrando. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que los tiempos oscuros están avanzando. Estamos viviendo en un mundo de corrupción, lleno de maldad creciente. Pues, ¿qué podemos decir acerca de lo que estamos viendo? ¿Verdad? Ahora con esta famoso mes del orgullo, yo creo que, no sé orgullo de qué, ¿verdad? Pero qué lamentable ver cómo la humanidad se está corrompiendo cada vez de manera más terrible, ¿verdad? Y ahora incluso eso representa orgullo. Qué lamentable. Entonces la maldad sigue avanzando, los afanes, la búsqueda de placeres, la satisfacción carnal. Bueno, esto no permite a los creyentes débiles una vida espiritual plena de consagración al Señor. ¿Y a qué me refiero con creyentes débiles? A creyentes que están comenzando, a creyentes que por un lado son nuevos, pero otros que no se alimentan correctamente. Y hay una debilidad espiritual que los hace caer fácilmente, no están bien afirmados en su fe. Ahora, en esto podemos identificar a las insensatas, a esas creyentes que pues estaban con las otras, pero no estaban preparadas, ¿verdad? Sin embargo, a las insensatas como que no les daban mucha importancia, ya que no se aseguraron de tener aceite, hasta que se dieron cuenta que no podían alumbrarse. Y esa fue su mayor tragedia. O sea, ellas no estaban preparadas, sin embargo, no les preocupó llenar su lámpara de aceite. Ellas son como aquellos creyentes representados en la parábola del sembrador, donde la semilla cayó en pedregales, pero como no tenía raíz ni profundidad, aunque brotó algo, jamás se afirmó. En contraste a la que cayó en tierra buena y produjo fruto. Bueno, aquí estamos viendo cómo se puede ver la diferencia en dos condiciones espirituales. ¿Qué nos enseña el Señor con esto? Que siempre habrá quienes al no recibir la palabra solamente tienen una profesión de fe, pero sin Cristo. O sea, realmente viven un cristianismo sin luz. Quienes diciéndose cristianos a causa del pecado siguen apagados espiritualmente, no hay dirección espiritual. Y por eso de repente vemos reacciones que no podemos entender en determinadas personas que consideramos nuestros hermanos, aún líderes, aún pastores. Tú dices, pero ¿cómo es posible que tal persona haya reaccionado de esta manera, haga estas cosas, si es cristiano, si es siervo de Dios? Bueno, hay un problema espiritual, siempre va a haber un problema espiritual, una distracción, algo que los hace voltear. Y aquí nosotros podemos ver en un mensaje en Apocalipsis esta condición. Mire, en Apocalipsis 3:1 dice la Escritura así. Apocalipsis 3:1.
Recuerde que el libro de Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan, pues ahora sí que escuchando todas las instrucciones del Señor Jesucristo. Y le dice el Señor Jesús en esa revelación, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Se está refiriendo a él mismo. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Fíjese qué situación tan delicada. O sea, de esos que se ven muy avivados, que se ven así como muy prendidos, que se ven muy serviciales, están en todo. Pero dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cómo está muerto? Espiritualmente. Dice, sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido completas delante de Dios. O sea, sé vigilante. O sea, tú estás en una condición muy delicada. Así que podemos ver que la insuficiencia de aceite de las vasijas de las insensatas, pues representan esa carencia espiritual de muchos creyentes, que por causa del pecado, aunque pretendan estar llenos, ¿cómo están? Vacíos. Y esto describe a miles de creyentes, que aún con el parecido que pudieran tener con los creyentes verdaderos, porque todos estamos en el mismo espacio, todos nos decimos hermanos, todos decimos que Jesús es el Señor, todos, pero hay quienes son carentes de esa fuente de vida. Y a su debido tiempo se va a hacer evidente. ¿Por qué? Porque no se puede sostener lo sostenible, nada más por eso. Hay cuestiones que no se pueden sostener y llega un momento en que llegan ¿a qué? A salir a la luz, ¿verdad? Bueno, continúa el relato diciendo, como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. ¿Cuántas? Todas. ¿Ya ven que no hay diferencia? Es decir, todas se adormilaron, cansadas de esperar. ¿Qué significa? Que la espera puede ser cansada y también peligrosa para el que no esté alerta. Por eso el mensaje de Jesús, velen y oren para no caer en tentación, ¿verdad? A la medianoche se oyó gritar, aquí viene el novio. Imagínense la escena. Salgan a recibirlo. Dice, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, todas. A medianoche. ¿Qué significa esto? A la hora que menos esperaban. Se oye un clamor. He aquí, el esposo viene, salgan a recibirlo. Estén listas, preparadas, denle la bienvenida. Y aquí es donde aparecen estos protagonistas que les decía yo. Hay unas vírgenes, unos proclamadores y Jesucristo. Aquí están esos proclamadores. Desde los profetas del Antiguo Testamento a Juan el Bautista, el mismo Jesús, los apóstoles y la iglesia que ahora cumple la comisión, se escucha el clamor, Cristo viene. ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, nunca ha estado oculto ese clamor, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuántas vasijas con apenas un poco de aceite que aparentan estar llenas se van a quedar en el camino a causa de su pecado? A causa de su insensibilidad a la palabra de Dios, pretendiendo una condición espiritual que no tienen. Y este es lo delicado, mis hermanos, ¿verdad? Por eso habla la Escritura también de un camino estrecho y uno ancho. Dice que el camino estrecho muy pocos lo hallan. Y cuando dice muy pocos, está hablando que no va a ser fácil entrar por ese camino estrecho. El Señor murió por todos, la salvación es para todos. Pero ¿cuántos realmente estamos en la condición espiritual que el Señor busca en cada uno de nosotros? Y no estoy hablando de obras, estoy hablando de una condición espiritual. Soy nacido de Dios, entonces tengo necesidad de tener mi lámpara prendida y tengo necesidad de tener mi vasija llena de aceite. Como decía, ¿cómo? Pues alimentándome, caminando con Dios. Todas aquellas vírgenes se levantaron, o sea, todas estaban adormiladas,
todas escucharon y todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Fíjese, entonces las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Aquí esto es algo que impresiona, le voy a decir por qué. Las 10 se levantan, toman sus lámparas para arreglarlas, pero ahí es cuando las insensatas inmediatamente se dan cuenta que no traían aceite, o quizás ya sabían que no traían aceite. ¿Usted cree que sabían o que no sabían? Sí sabían, pero fueron negligentes, porque en el momento en que arreglen, en ese momento, denos aceite. Bueno, vamos a imaginar esto, o no imaginar, vámonos a la palabra. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntas? No se sabe. ¿Durante cuánto tiempo se veían iguales esperando al esposo? No se sabe, pero todas se veían parejas, ¿verdad? Pero fue hasta el momento de la verdad que se dieron cuenta que su lámpara se estaba apagando y que no tenían aceite. Y también de la necesidad de buscarlo. ¿Pero con quién lo quisieron buscar? Con las prudentes. ¿Cuántos se darán cuenta de su realidad espiritual hasta la hora que el Señor aparezca? ¿Cuántos? Porque el clamor, ahí viene el esposo, no se deja de escuchar desde que el Señor regresó a su reino. Dice el 9, pero las prudentes le respondieron: a fin que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan con los que venden y compren para ustedes mismas. Bueno, cuando estas mujeres insensatas le piden a las prudentes de su aceite, pues lo que no entendían era que con el aceite de la vasija de las prudentes jamás podrían encender su lámpara. Jamás. Y que ellas tendrían que buscar su propio aceite para llenar su vasija, iluminar su camino. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Su aceite no va a llenar la vasija del de al lado, ni usted va a tomar del aceite del otro. ¿Sí se da cuenta de eso? ¿Verdad? La salvación es personal, así como también el ser sensible a la santificación del Espíritu Santo. Eso es lo que nos permite tener la vasija, llámese corazón, rebosando de aceite en espera de recibir al esposo. O sea, nosotros tenemos todo para poder estar preparados. El problema es que muchos no lo creen. Y será no solamente lamentable, sino trágico, que como aquellas vírgenes insensatas, será hasta el momento de recibir al esposo que muchos descubran no solamente su insensatez, o sea, llámese su condición espiritual, sino también van a reconocer la prudencia de las que sí tenían aceite. Se van a dar cuenta de que ellas sí estaban preparadas. Por eso llama la atención que ahora sí las necesitan. Y aquí es una condición muy en muchas partes, muy de la iglesia. ¿A cuántas personas, a cuántos hermanos, a cuántas hermanas, por ser prudentes, por ser consagradas a la palabra de Dios, por buscar al Señor, las creían demasiado radicales, moralistas, prejuiciosas, exageradas? Ay, como que tú estás exagerando mucho, ¿verdad? Sin embargo, ahora se ven en la penosa necesidad, en la amarga humillación de desear ser como ellas o estar en su lugar. Y esa va a ser una realidad. Y es muy común que al verdadero creyente, al consagrado, se le señale, se le haga de lado, se le critique, pero va a llegar un momento en que quien lo va a exaltar va a ser el Señor, ¿verdad? Ahora, las prudentes no las menosprecian, pero les dieron una sabia contestación. Si compartimos nuestro aceite con ustedes, al final nos va a faltar a todas, así que mejor vayan con los que venden, compren. Pero mientras ellas fueron a comprar, o sea, ¿a dónde lo iban a comprar si pasaron tanto tiempo? El novio ya llegó. Y las que estaban preparadas para la boda, entraron. La puerta se cerró. Las otras no pudieron entrar.
Y cuando estuvieron gritando, cuando estuvieron clamando, Señor, ábrenos la puerta, les respondió, de cierto les digo que no las conozco. Aquí les voy a decir algo que va a caber la aclaración. Esta parábola no enseña que las personas pueden acceder a la salvación por sus propios recursos. Cuando dice, vayan y compren, o sea, eso no se compra, o sea, esta es una forma de expresión, ¿verdad? Porque la palabra comprar es una analogía de la gracia, de la misericordia. O sea, cuando tú tuviste la oportunidad de acercarte a la gracia, en ese momento tú tuviste la oportunidad de llenar tu vasija de aceite, ¿verdad? Y el aceite es representación del Espíritu Santo. Y eso era de lo que carecían las 5 vírgenes imprudentes. De manera que si el Espíritu no trabaja en el corazón, si no nos convence de pecado, de justicia y de juicio, no hay arrepentimiento, no hay perdón, no hay salvación, no hay aceite en la vasija. Qué tremendo. Entonces lo único que hacen las prudentes es recordarles a las otras que solamente hay una forma de conseguir el precioso aceite, de manera personal, con un corazón contrito y humillado, no en la condición de negligencia, en la condición de menosprecio que tuvieron, ¿verdad? Yo imagino, os veo hasta cierta censura en las palabras de las sensatas a las imprudentes por tener que buscarlo tan tarde. Así como diciendo, ¿pero qué no se dieron cuenta? Pues que no estábamos aquí todas juntas. Quizás hasta llegaron a rechazar lo que en un tiempo se les llegó a ofrecer. Pero la provisión del Señor siempre ha estado para quien reconoce su condición. Mire, el Señor desde el principio ha sido generoso con la humanidad. En Isaías 55:1, vamos a leer ese texto. Dice así, Isaías 55:1, todos ustedes los que tienen sed, vengan a las aguas. Ustedes los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin que tenga que pagar con dinero. ¿De qué está hablando? De la gracia. Dice, ¿por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Escúchanme bien y coman lo que es bueno. Deleítense con la mejor comida. De tal manera que aquí el Señor está haciendo una diferencia entre los que buscan las cosas materiales y los que buscan las cosas espirituales. Y las cosas espirituales no cuestan. Las cosas espirituales están para todo aquel que quiera acercarse a comer, a beber, sin pagar nada. Esa es la gracia. A causa del pecado, también a causa de falsas doctrinas, muchas lámparas viven un cristianismo ligero, muchos corazones, sin saber que su depósito está vacío, aunque conviven a diario con quienes dan testimonio de una vasija llena, ¿verdad? Con la que no solo alumbran su vida, sino que iluminan la vida de los demás. Y esa es la iglesia, la verdadera. Sin embargo, hay quienes parece que nada les hace reconocer su condición de vacío. Están como aletargados en la seguridad de lo que llena su corazón. ¿Y qué es lo que llena su corazón? Las cosas tangibles, las cosas que dan placer, que dan poder, que dan autoridad, ¿verdad? Sin embargo, los creyentes genuinos no tienen el entendimiento velado o no se dejan velar el entendimiento por lo que el mundo les ofrece. ¿Por qué? Porque por eso precisamente al tener su lámpara encendida, pues buscan la paz con Dios, buscan la santidad, buscan estar siempre preparados. Y quien vive así no tiene por qué temer en ser tomado por sorpresa cuando el Señor regrese. Convencidos que el regreso de Cristo, el esposo de la iglesia, puede ocurrir en cualquier momento. En Lucas 21:34, ya casi vamos a terminar. Este es un texto paralelo al de Mateo 24, donde está hablando el Señor de las señales del fin.
para que más o menos nos demos una idea de lo que representa esto. Dice Lucas 21:34, pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y de embriaguez, ni de preocupaciones de esta vida, para que aquel día, ¿cuál día? El día que regrese el Señor, no les sobrevenga de repente, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Así que, mis hermanos, quienes amamos al Señor, creemos que en cualquier momento puede sobrevenir su regreso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Afirmarnos en la fe, vivir cada día como si fuese el último, con la necesidad de estar delante de Él, de buscar su consejo, de vivir siempre con nuestra lámpara encendida y tener un buen depósito. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles. Y la iglesia tiene un trabajo muy importante, que es precisamente el advertir, el mostrar, pero también vivir lo que dice, vivir lo que predica. Porque de lo contrario nos vamos a convertir en tropezadero de los demás. Solamente vamos a ser como dice Pablo, como un címbalo que retañe, pero sin ninguna sustancia en nuestras palabras, porque por nuestra vida no estamos nosotros manifestando nuestra fe. Así que la pregunta sería, ¿cómo está su lámpara en este momento? Y si hay algo que ustedes tienen que hacer para llenarla, para seguirla sosteniendo en un nivel donde nunca baje, donde siempre tenga algo, recuerde que esa lámpara también puede iluminar la vida. No estoy diciendo que va a ser la que transforme otra vida, no, pero sí puede iluminarla, sí puede ser testimonio. Así que, mis hermanos, no seamos tomados por sorpresa y estemos atentos con nuestra lámpara encendida y esperando que nuestro Señor regrese algún día, ¿verdad? Así que, pues ese es el consejo del Señor el día de hoy. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te damos. Yo cantaré a Jehová.